En la Plaza de la República hoy se llevó a cabo la feria Alzheimer Aprende y Actúa, con la finalidad de crear conciencia sobre este padecimiento neurodegenerativo que ataca principalmente a adultos mayores. En el evento realizado por el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores se realizaron talleres de sensopercepción, manualidades, actividades recreativas, juegos didácticos y también orientación gerontológica. Y es que de acuerdo con diversos especialistas, estas acciones son importantes para ayudar a los pacientes que sufren Alzheimer, una enfermedad de la que hasta el momento se tienen identificadas dos causas. Escuchemos. Es la esporádica, que es la que se da a los adultos mayores de 60 años, de 60 a 65 años, y la que es familiar o por herencia, que se da alrededor de los 45 años. Y en otro tema, en la Ciudad de México se siguen sumando los matrimonios y es que el gobierno local ha concretado 16,885 matrimonios civiles en el transcurso del 2018. La Consejería Jurídica destacó el caso de las bodas colectivas de Tláhuac, donde 12 parejas posibilitaron el acceso a servicios educativos y de salud para sus hijos y la incorporación a los diferentes programas sociales de la CDMX. Y es que recordemos que la Carta Magna de la Ciudad de México reconoce todos los modelos de familia y las autoridades locales trabajan para garantizar derechos a toda la población. Es por ello que si usted desea participar en bodas colectivas, puede ingresar al sitio web consejería.cdmx.gov.mx o comunicarse al teléfono que ya todos conocemos, 56 58 11 11 de Locatel.